Roald Amundsen nació en Noruega en 1872, en una familia de tradición marítima. Creció escuchando historias de los mares polares, de glaciares infinitos y de rutas que aún no tenían nombre. Desde muy joven supo que su vida no transcurriría en tierra firme. Leía mapas como si fueran novelas. Se aprendía de memoria los diarios de expedición, y dormía cada noche con la ventana abierta, incluso en pleno invierno, como un entrenamiento silencioso para el frío que un día lo envolvería por completo. Mientras otros soñaban con gloria, él se preparaba para sobrevivirla. Aunque su madre quería que fuera médico, abandonó sus estudios y se embarcó como marinero en una expedición al Ártico. El hielo, el viento y la inmensidad lo transformaron. Supo que no estaba de visita, sino en casa, y desde entonces, el hielo nunca lo soltó. Amundsen no era un aventurero temerario, era un estratega del frío, un científico del sufrimiento. Planeaba cada paso como si fuera el último, y en cada expedición, el riesgo no era una amenaza, era la única constante. En 1903, lideró una travesía que había destruido a generaciones de marinos. El Paso del Noroeste, una ruta entre el Atlántico y el Pacífico, había sido un cementerio flotante para barcos y hombres. Amundsen logró lo que nadie antes, atravesarlo entero. Tardó 3 años, pero regresó vivo, con registros detallados y lecciones aprendidas de los inuit. Comía como ellos, vestía como ellos, se desplazaba con perros en lugar de confiar en tecnologías que no resistían el clima. Sabía que la arrogancia mataba más que el hielo. Luego puso los ojos en el Polo Norte, pero la carrera ya parecía perdida. Kook y Peary afirmaban haber llegado primero. Amundsen, en secreto, cambió de rumbo. En vez de disputar una gloria ambigua, apuntó al sur. Sin decirle a nadie, desvió su barco hacia la Antártida. En 1911, derrotó a la expedición británica liderada por Robert Falcon Scott. Mientras Scott y su equipo morían congelados en la nieve, Amundsen regresaba con todos sus hombres sanos. El mundo entero lo aclamó. Era el primero en pisar el Polo Sur. Pero para él, no era suficiente. El triunfo era solo una estación de paso. Su ambición no conocía destino final, solo rutas abiertas y horizontes por conquistar. A medida que el siglo XX avanzaba, los cielos se convirtieron en el nuevo territorio. Los aviones prometían hacer en días lo que antes tomaba meses, y Amundsen lo entendió mejor que nadie. Si quería seguir haciendo historia, tendría que volar. Se asoció con el ingeniero italiano Umberto Nobile, brillante y joven, y con el millonario estadounidense Lincoln Eisworth. Juntos planearon una hazaña jamás lograda: cruzar el Polo Norte en dirigible. El aparato se llamaría Norge, y despegaría desde Noruega. En mayo de 1926, el Norge surcó los cielos del Ártico, cruzó hielos eternos, pasó sobre el polo, y aterrizó en Alaska. Fue la primera vez que el Polo Norte era alcanzado desde el aire. Un logro rotundo, pero la gloria, esta vez, se fragmentó. Los medios comenzaron a centrar la atención en Nobile, carismático y fotogénico. El ingeniero pasó a ser el rostro de la expedición, y Amundsen, acostumbrado a la figura solitaria, sintió como la historia lo desdibujaba. El éxito del Norge fue real, pero el sabor para Amundsen fue agridulce. Había volado más lejos que nadie, pero su sombra ya no era la única sobre el hielo. 2 años después, en 1928, Umberto Nobile organizó otra misión con un nuevo dirigible, el Italia. Quería repetir la hazaña, pero esta vez como líder absoluto. Amundsen no fue invitado, tampoco lo pidió, pero observaba desde el silencio. El Italia despegó rumbo al Polo Norte, pero la misión terminó en tragedia. El dirigible se estrelló sobre el hielo. Parte de la tripulación murió en el impacto. Otros quedaron varados en el Ártico, enviando señales débiles de auxilio. La noticia recorrió el mundo como una ráfaga. Se activaron operaciones de rescate en cadena. Desde Noruega, la URSS, Suecia y otros países, se organizaron barcos, aviones y columnas humanas. La situación era desesperada, y entonces, Amundsen dio un paso al frente. Sin cámaras, sin discursos, dijo que se uniría a la misión de rescate.
que partiría en un hidroavión francés junto a 5 hombres más. No buscaba redención ni reconocimiento, solo el deber, o tal vez, algo más profundo, el último viaje, que el 18 de junio de 1928, Amundsen subió al hidroavión LATAM 47 en la ciudad de Troms. Iba acompañado por 5 hombres de confianza, expertos en navegación, meteorología y radiocomunicaciones. Todos sabían lo que estaba en juego, todos compartían el mismo silencio. El vuelo fue breve y sin retorno. La niebla era densa, las corrientes impredecibles. El Ártico no perdonaba errores. El avión se adentró en la bruma polar y se desvaneció sin dejar rastro. No hubo llamadas de auxilio ni mensajes de último momento, solo el vacío. Días después, apareció flotando en el mar de Barents un fragmento del flotador de LATAM. Estaba roto, oxidado, cubierto de escarcha. Fue lo único que el océano devolvió. No hubo cuerpos, no hubo fuselaje, no hubo más pistas. La desaparición fue tan limpia, tan abrupta, que parecía parte de una leyenda y no de una tragedia real. Amundsen, el hombre que tantas veces regresó del abismo, esta vez fue absorbido por él. La hipótesis oficial, la versión oficial, fue clara y simple. El avión cayó al mar. El impacto fue fatal. Las aguas heladas tragaron los restos y los hundieron para siempre. Una tormenta inesperada, una falla técnica, un destino inevitable, pero algo no encajaba. Quienes conocían a Amundsen sabían que no era descuidado, no improvisaba, no partía sin planes de contingencia. La idea de un accidente tan silencioso y absoluto resultaba extrañamente conveniente. Muchos comenzaron a sospechar que la historia oficial era solo eso, una historia, que detrás del silencio había algo más, algo que nunca se quiso contar. La figura de Amundsen, en lugar de apagarse, comenzó a crecer entre rumores, porque no todos creían que había muerto. Algunos pensaban que había decidido desaparecer, que aquel último vuelo fue un acto de voluntad, un viaje sin retorno planeado con precisión. Teorías y sombras. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunas eran románticas, otras, perturbadoras. Todas tenían algo en común: negarse a aceptar el olvido. Para muchos, Amundsen no podía haber desaparecido así. Una versión sostenía que fue derribado por cazas soviéticos, confundido con una amenaza, eliminado por error, y silenciado por miedo. Otras hablaban de un aterrizaje forzoso en alguna isla remota, donde sobrevivió durante semanas. También se dijo que había fingido su desaparición, que estaba cansado de ser héroe, que se retiró en secreto a vivir lejos del mundo, en paz con el hielo. Era difícil de creer, pero no imposible. Amundsen conocía lugares donde nadie más llegaba. Su figura, en vez de desvanecerse, se volvió leyenda, un símbolo de entrega total, de desaparición perfecta, de comunión con aquello que siempre amó. El blanco sin final del Ártico, legado inmortal. El nombre de Roald Amundsen quedó inscrito para siempre en la historia, pero no solo por sus logros, también por su forma de enfrentar el destino, por desaparecer sin dejar nada más que preguntas. Su vida fue una sucesión de desafíos vencidos, de rutas abiertas donde otros veían barreras, de decisiones radicales y silenciosas. Fue pionero en la tierra, el mar y el cielo, y aún así, su mayor legado es su ausencia, porque no tener tumba lo convirtió en símbolo, porque no haber sido encontrado lo convirtió en mito, porque entregarse al hielo fue su último acto de pertenencia. Quienes recorren hoy los paisajes que él trazó, lo hacen siguiendo huellas invisibles, sabedores de que caminan sobre el eco de un hombre que eligió ser parte del paisaje, el eco del misterio. Durante décadas, se buscaron los restos del LATAM, se organizaron expediciones, se usaron tecnologías modernas, se peinaron costas, islas, fondos marinos. Nada, ni un tornillo, ni un cinturón, ni una señal más. El océano Ártico decidió callar, y el hielo, que tantas veces había sido su enemigo y su casa, selló el pacto. No devolvió nada, como si lo protegiera, como si supiera que su historia debía terminar en el silencio. La desaparición de Amundsen sigue siendo uno de los mayores enigmas de la exploración moderna. Un hombre acostumbrado a vencer lo imposible,
tragado sin ruido por aquello que más respetó. El mundo aprendió a contar su vida sin final, a enseñar su historia sin cierre, a recordar su voz entre ráfagas de viento polar. El final que eligió el hielo. Roald Amundsen cruzó los límites del mundo muchas veces, siempre volvió, hasta que no lo hizo, y ese fue su mayor acto de coherencia, desaparecer sin drama, fundirse con el entorno, abandonar el mundo como se abandona una expedición, en silencio. No hay tumba, no hay lápida, no hay cenizas, solo un nombre que flota sobre los glaciares, un susurro entre los vientos blancos, una sombra que sigue avanzando sin cuerpo, pero con historia, porque algunos hombres hacen historia, otros se convierten en ella, y Amundsen eligió convertirse en parte del hielo, no como víctima, sino como hijo de la nieve eterna. Has cruzado el umbral silente y acompáñanos a seguir el rastro de aquellos que lo dieron todo por mirar lo que nadie se atrevió a mirar, incluso si eso les costó desaparecer. Suscríbete y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.